Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 23 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, donde seguiremos abundando en otros interesantes casos de recuerdo de vidas pasadas, pero por inducción, bajo hipnosis, recogidos por varios terapeutas muy conocidos en el mundo de las terapias regresivas. Veamos. El jefe del Departamento de Investigación Criminal del Paraná, João Alberto Fiorini de Oliveira, realiza desde hace unos años pesquisas para comprobar la veracidad de las impresiones digitales dejadas por espíritus en guantes de parafina, distribuidas en diversos museos del país, como el André Louis en Sao Paulo y el Museo Nacional del Espiritismo Munespi en Curitiba, mantenido por la Sociedad Brasileña de Estudios Espíritas. Cuando supo de un caso comprobado de reencarnación en Recife, Pernambuco, resolvió usar el método comparativo, único en la comunidad científica mundial, para establecer la relación entre las vidas pasadas a través de impresiones digitales. Fiorini investigó en Sao Paulo el caso del hermano gemelo de un muerto que se suicidó hace más de 50 años. Tiempo después nació una sobrina de dichos gemelos que contaba detalles del tío que se había suicidado, sin conciencia de por qué lo hacía. Fiorino se presentó en el hogar de la niña para hacer una comparativa de sus huellas digitales y del código genético con las del tío que aún vivía, confirmando que estos eran de la misma persona fallecida. Ya hemos visto algunos de los casos y referencias sobre los recuerdos de vidas anteriores, que de forma natural afloran a la mente de muchos individuos. La regresión a vidas pasadas consiste en someter a una persona bajo hipnosis e inducirla a que regrese a un tiempo anterior al de su nacimiento. Las técnicas empleadas hasta alcanzar en el individuo una relajación profunda pueden ser varias. Unos ejercicios de respiración, la concentración y la visualización mental. Seguidamente se le induce a recordar el pasado, sobre todo al hecho en que en sí se interesa descubrir, para establecer la conexión de la causa del ayer con el efecto del presente. Esta terapia está extendida cada vez más en nuestra sociedad, siendo utilizada en psiquiatría o psicología con la intención de ayudar a resolver ciertos trastornos de la personalidad del individuo, miedos, traumas, fobias, etc. Durante la regresión, la persona comienza a hablar sobre su vida o vidas anteriores a la actual, acerca de su muerte previa y también acerca del tiempo que transcurre entre sus vidas, incluyendo el tiempo de planeamiento de la vida presente. Las razones principales del por qué algunas de estas afirmaciones deben de ser consideradas como evidencia de la reencarnación son las siguientes. Primero, los resultados obtenidos a través de la terapia regresiva en la cura de una enfermedad, problema o fobia en la vida actual. Segundo, en el caso de que la persona hable un idioma extranjero que no ha aprendido en su vida presente, o recordar ciertos detalles que puedan ser verificados por personas cualificadas. En algunos casos, la causa de la muerte en una vida anterior inmediata puede verificarse a través de una marca, cicatriz, lunar, etc., de nacimiento en la vida presente. Tercero, también la intensidad emocional que experimenta el paciente puede convencer a muchos psiquiatras previamente escépticos con gran experiencia en lidiar con la fantasía y regresiones imaginarias.
Son muchos los profesionales que, aunque al principio, en su descubrimiento de la reencarnación, se han mostrado escépticos, después, con conocimiento de causa, por lo vivido en las experiencias a través de su trabajo, han aceptado y volcado todo el conocimiento adquirido en constatar la veracidad sobre la misma. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí que podemos contemplar un amplio abanico de personalidades que han dedicado gran parte de su vida a investigar y aceptar la reencarnación en el vasto campo de las regresiones. Así tenemos Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, fue un extraordinario sensitivo americano que dejó una gran documentación sobre las vidas sucesivas. Al principio le costaba dar credibilidad a la reencarnación, a consecuencia de sus conceptos religiosos, en los que no encontraba el significado a las respuestas que necesitaba, y no le fue fácil, pero acabó por rendirse a la evidencia, porque de hecho existen 2.500 archivos con los casos de regresiones entre los pacientes tratados por él, lo cual nos da una dimensión real del extraordinario trabajo que realizó, siendo uno de los pioneros de las terapias regresivas. En 1938, el joven doctor Daniel Kelsey trabajaba en el pabellón de psiquiatría de un hospital militar, y una noche tuvo que sustituir a un compañero que se puso enfermo. Allí tuvo que atender a una paciente que llegó muy agitada, a la que consiguió tranquilizar con una técnica hipnótica intuitiva. Esa noche y esa paciente fueron el principio de todo un trabajo pionero, aceptando gradualmente las distintas etapas de comprobación que el futuro le depararía. Al igual que ocurriera con Cayce, la evidencia de los hechos transmitida por los pacientes hizo que abdicara de sus postulados materialistas. Casado con la señora Grant, una viuda inteligente y dotada de interesantes facultades psíquicas, el doctor Cayce no dudó más en los recursos terapéuticos de la reencarnación, debido a los grandes estímulos que recibía a través de las facultades de su esposa. Fueron los autores del libro Mani Legitime, donde el doctor, en el segundo capítulo, expresa lo siguiente: me gustaría que todos participaran de mi creencia en la reencarnación. Pienso que eso los volvería muy felices, mucho menos asustados y mucho más sanos. Hasta hace unos años sonaba un tanto raro pensar que un psiquiatra adoptara esa creencia y que la tomara como base de su terapia. La doctora y psicóloga clínica Edith Fiore, graduada en la Universidad de Miami, como profesional, gran experta en el campo de la hipnosis, encontró tan efectivo trabajar con regresiones a vidas pasadas que se dedicó a ello por completo. Fiore confiesa que cuando inició sus trabajos estaba totalmente desinteresada, aceptando la doctrina de las vidas sucesivas como un simple instrumento terapéutico, cambiando de idea conforme se iba implicando en el tema. Sus experiencias están relatadas en el libro Usted ya estuvo aquí, Revelación de vidas anteriores, editado por Edad en 1978. Cuando escribió su libro, la autora comentó lo siguiente: cada individuo es un universo aparte y las soluciones tienen que ser individuales, pues los problemas son personales e intransferibles. Como buena psicóloga, está convencida de que los problemas pueden encontrar soluciones o por lo menos dar con la clave para entenderlos en nuestro propio pasado. Una vez más declara: la terapia de nuestras vidas es tejida con hilos muy antiguos y el diseño
es bastante complejo, aunque advierte que no siempre la terapia de vidas sucesivas sirve para solucionar un problema físico o de desorden psíquico y que sobre todo es útil para entender la psicología del ser humano, los mecanismos de nuestra sociedad, como comportamientos, pensamientos, conductas, habilidades, defectos o cualidades. A Edifiore se debe la preparación de miles de profesionales que también han dedicado su vida y esfuerzos a las terapias regresivas. La doctora Helen Wambach trabaja en el estado de New Jersey y además de su trabajo clínico daba clases en la facultad local. Esta era totalmente escéptica con respecto a la idea de la reencarnación, hasta que un día tuvo una experiencia extraordinaria. Al entrar en un museo, subiendo al segundo piso, comenzó a invadirme la sensación de que estaba en otro tiempo y lugar. Me encaminé automáticamente a la biblioteca y en una estantería de libros cogí uno. Parecía que yo sabía que aquel libro había sido mío, pues al contemplar sus páginas se proyectó una escena en mi interior. Yo estaba sentada en el lomo de una mula y aquel libro estaba abierto delante de mí. El animal se movía y yo estaba allí sentada sobre él, profundamente absorbida por la lectura. El libro narra la experiencia de un sacerdote en el estado intermedio entre la vida y la muerte, en un periodo en el que él estaba en coma. Sentí que yo conocía el contenido del libro antes de volver las páginas. Debido a esa experiencia, pasó a investigar y estudiar durante 10 años, realizando investigaciones en más de 2000 sesiones de regresión de memoria con miles de personas. Así, en 1975, tomó parte en un importante estudio sobre las regresiones a vidas pasadas, con el objetivo de encontrar de una vez por todas si había algo de cierto en la reencarnación. Quería saber cómo es el ser humano al nacer, lo que le pasa, lo que trae en su bagaje espiritual, lo que pretende hacer, etc. Un rasgo que impresiona de sus descubrimientos fue la lucidez de aquellos espíritus cuando relataban lo que habían sentido al nacer y sobre todo los 3 aspectos que les resultaban más penosos: el exceso de luz, el frío y los ruidos. Tras hacer un exhaustivo análisis de la información aportada por sus más de 10.000 voluntarios sometidos a la terapia de vidas pasadas, quedó sorprendida ante la gran evidencia a favor de la reencarnación, con la cual hizo un gran dossier. El estudio se hizo sobre el 50,6% en varones y 49,4% en mujeres. El número de personas sometidas a la terapia eran de clase social alta o acomodada, exactamente en la misma proporción que la estimada por los historiadores sobre la distribución de las clases sociales en ese mismo periodo de tiempo. Los recuerdos de los sujetos sobre ropa, calzado, tipos de alimentos y utensilios usados eran mejores que los que se encuentran en libros populares de historia. Helen encontró en repetidas ocasiones que sus sujetos conocían estas cosas mejor que la mayoría de los historiadores consultados. 3 años después, en 1978, su conclusión fue la siguiente: yo no solo creo en la reencarnación, yo sé que existe. Sé que nacer es más estresante que morir, ya que morir es ir de vuelta a casa.
Morris Netherton empezó impartiendo cursos en California, donde fundó la Asociación para la Investigación y Tratamiento en Psicoterapia de Vidas Pasadas, manteniendo centros de enseñanza en los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Brasil, Canadá e India. Sus teorías se enseñan en los cursos de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y COP en Alemania. En 1978, en colaboración con Nancy Shiffrin, publicó el libro Past Life Therapy, Terapia de Vidas Pasadas, en el cual relatan las curas psicoterapéuticas obtenidas en su clínica de Los Ángeles. El método en que se basa la investigación es la rememoración de los traumas sufridos por el paciente en vidas anteriores. El doctor Alexander Cannon, científico y médico de enfermedades nerviosas, cuenta en su haber con 1.382 trabajos realizados, en los que queda patente la realidad de la reencarnación. El doctor Rezar Bayer, psiquiatra y presidente de la Sociedad Turca de Parapsicología, tiene un archivo con más de 150 casos investigados y comprobados debidamente detallados sobre la reencarnación. Patrick Donald, formado en la Universidad de Nancy, hizo su doctorado de física teórica en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Hace 24 años viene investigando los procesos de expansión mental, regresión de memoria, reencarnación e inmortalidad del alma. Ha escrito, entre otras obras, Todos somos inmortales, de vidas anteriores, etc. Hoy es considerado una autoridad mundial al afirmar científicamente la reencarnación. Brian Weiss, jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, autor de obras tan importantes como son Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Lazos de amor, etc., donde el Dr. Weiss ha desarrollado técnicas específicas de regresión de memoria a través de hipnosis, con más de 1.000 casos comprobados de reencarnación. Jack es un piloto de aviones de carga de 40 años que padece una serie de síntomas físicos y psicológicos. Físicamente sufría migrañas, artritis, gotosa y alta presión sanguínea. Psicológicamente, Jack se iba encolerizando durante semanas enteras y de repente descargaba su cólera con una intensidad próxima a la ira. También sufría de una fobia monosintomática muy particular. Todas las mañanas, cuando se ajustaba el cinturón de seguridad y se preparaba para el despegue, miraba varias veces por la ventanilla, nervioso, para asegurarse de que su avión conservaba aún el ala derecha. Como había sido piloto de las Fuerzas Aéreas durante varios años antes de convertirse en aviador comercial, tenía mucha experiencia y era muy responsable. Nunca se había encontrado con una situación de emergencia que hubiera podido provocar su nerviosismo actual. Sin embargo, al despegar cada mañana, se preguntaba si ese era el día en que su avión se le desprendería el ala. Durante la terapia, Jack volvió a varias vidas pasadas, en una combinación de regresión clásica y flujo de momentos claves. En la primera sesión recordó haber sido vaquero en el viejo oeste. En esa vida murió aplastado por una roca que cayó sobre él mientras cruzaba a caballo un paso de montaña. Al revivir la experiencia de muerte, recordó la sensación sofocante. Prosiguiendo con la regresión, pasó a una vida diferente y a un segundo momento clave.
Descubrió que había sido piloto de la Fuerza Aérea Alemana y que le habían derribado en Alemania el fuego de su propio bando durante la Segunda Guerra Mundial. Los disparos de los suyos habían desprendido el ala derecha de su avión. Jack murió al caer a tierra al destrozado aparato. Al experimentar de nuevo la muerte y la etapa entre dos vidas que le siguió, revivió también el terrible enfado y la frustración que había sentido por el error que le costó prematuramente la vida, obligándolo a abandonar a su joven familia. Las últimas investigaciones sobre regresión de la memoria y en concreto la denominada TVP, terapia de vidas pasadas, nos demuestra de forma clarificadora que los recuerdos prenatales de existencias del individuo no pueden ser fruto de alucinaciones o formas subconscientes, sino que son auténticas vivencias que la persona ha experimentado en vidas anteriores. Y como ejemplo de la terapia a vidas pasadas, nos avala con excelentes resultados terapéuticos esta afirmación. Para acabar, un simple consejo: no hurguemos en nuestro pasado por la simple curiosidad de saber que fuimos en otra vida, y mucho menos vayamos a ponernos en manos de ciertos desaprensivos que se etiquetan como expertos en regresiones, ya que el experimento puede tener un resultado de lo más peligroso. No es el primer caso en el que tras la regresión el paciente descubre aspectos oscuros en su pasado que, lejos de ayudarle a resolver el problema actual, le aporta otro nuevo, agravando su conflicto psicológico. Solo debemos recurrir a la terapia regresiva cuando verdaderamente exista una justificación terapéutica y, por supuesto, ponerse en manos de un buen profesional que lo respalde. Un tema tan importante como es la reencarnación no podía ser obviado por el cine, contando con un plantel de películas que, unas veces versadas en casos reales y otras debido a la gran imaginación del ser humano, que nunca está quieta, nos han aportado unas excelentes creaciones, con las que sin duda nos hemos deleitado. Estas películas no solo llevan implícito un claro mensaje sobre la reencarnación, haciéndonos reflexionar e interiorizar sobre esta maravillosa ley, sino que nos muestra, al igual que la gran cantidad de literatura existente, la universalidad del tema, implícito en las culturas e idiosincrasia de todos los pueblos de nuestro planeta. Desgraciadamente, la propaganda que precede a estas películas no muestra libremente su temática, salvo en raras excepciones, siendo siempre encasilladas en el género de terror, quizás pensando que de esa manera es más fácil despertar el morbo entre sus muchos seguidores, buscando siempre, como el negocio que es, el mejor resultado de la taquilla. La lista de películas es bastante larga, por lo que solo haré hincapié en alguna de ellas que, bajo mi criterio personal, están más cerca de la veracidad que de la fantasía. La reencarnación de Peter Prout, dirigida en 1975 por J. Lee Thompson, y está interpretada por Michael Sarrazin, Margot Kidder y Jennifer O'Neill. Peter Prout se siente atormentado por unas pesadillas. Debido a estas, decide visitar a un psiquiatra especializado que le aconseja viajar a la ciudad donde se desarrollan, ya que es el lugar real. Este se desplaza a Massachusetts, donde los recuerdos olvidados brotan con increíble fuerza. Allí conoce y entabla amistad con Anne, que le ha presentado a su madre. Entre los tres y un pasado desconocido se forma una corriente sobrehumana tan fuerte y poderosa que les arrastrará a un final inimaginable.
Las dos vidas de Audrey Ross, basada en la novela de Frank de Felicita, convencido de la reencarnación tras una vivencia ocurrida con su hijo Raymond, un niño de 6 años que sin tener noción alguna de música tocaba perfectamente el piano. La película fue dirigida por Robert Wise en 1977, protagonizada por Anthony Hopkins, Marsha Mason, John Beck y Susan Sweet. Elliot Hoover pierde a su esposa y a su hija, Audrey Ross, en un accidente de coche donde éste queda envuelto por el fuego. Para curar la angustia física y psíquica, tratando de buscar un poco de paz, visita a un psíquico que le revela que su hija se ha reencarnado en una niña llamada Ivy Templeton, que vive en la ciudad de Nueva York. Los hijos del ayer, basada en hechos reales sobre la vida de Jenny Cockell, 1953, reencarnación de la irlandesa Mary Sutton, fallecida en 1932, llevada al cine por Marcus Cole, interpretada por Jane Seymour, Clary Bond, Dennis Conway y Kelsey Brown. Jenny Cole vive con su esposo y su hijo en Estados Unidos. Embarazada de nuevo, comienza a tener sueños muy vívidos sobre una pequeña ciudad que tiene una iglesia grande. Su madre le enseña unos dibujos que hizo cuando era una niña y, para su sorpresa, concuerdan con las visiones de sus sueños. Estos se desarrollan en un pequeño pueblo de Irlanda en 1930. La familia se desplaza a ese pueblo donde Jenny descubre que vivió como Mary Sutton. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 23 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Como veis, aparte de ilustrativo por los estupendos casos estudiados por distintos profesionales, a través de los cuales, una vez más, se testifica la existencia de tan hermosa ley, abriendo de par en par la puerta de la sinrazón de los obtusos y descreídos de la misma, a los que les costará, además de la gran pérdida de tiempo, volver una y otra vez a la vida física, hasta que asienten en su espíritu la veracidad de la misma. La frase con la que cerramos el capítulo 23 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, pertenece al jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, Brian West, la cual dice: si supieran que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben de ser pagados con la misma moneda en otras vidas, cuánto menor sería el deseo de venganza. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.